En el corazón de la vieja Londres, donde la niebla acaricia los tejados y los relojes parecen marcar horas inciertas, se abre un misterio tejido con secretos, engaños y silencios imposibles de ignorar. Y ahora dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios, porque en esta ciudad de sombras, incluso un simple disparo puede esconder un propósito más oscuro. Ajusta tu paso y abre bien los ojos. El misterio ya está a punto de revelarse. El humo gris de Londres se filtraba con parsimonia entre las rendijas de nuestra ventana, y el bullicio de la calle se percibía apenas como un murmullo lejano, sofocado por la niebla. Holmes, ajeno al mundo exterior, se hallaba inclinado sobre su violín, arrancando de las cuerdas un motivo lento, casi meditativo, que parecía dialogar con la quietud de la mañana. Yo, sentado junto al fuego, disfrutaba de aquel instante de reposo que, en nuestra vida común, resultaba tan infrecuente como precioso. A menudo me sorprendía observar la transformación de mi amigo en tales momentos, de hombre de ciencia meticulosa y fría lógica, a artista absorto, capaz de encontrar en un simple acorde una suerte de verdad personal. El aire del cuarto estaba impregnado de ese contraste, y yo no podía sino agradecer aquella calma, sabiendo que en cualquier instante podía irrumpir un nuevo caso, tan inesperado como inquietante. La serenidad, sin embargo, nunca era más que un paréntesis en Baker Street. Como un violín que prepara la nota final antes del estallido de una sinfonía, así eran aquellas mañanas tranquilas, preludio casi seguro de lo insólito. He llegado a convencerme, a fuerza de experiencia, de que no existe jornada tan ordinaria en Baker Street que no pueda torcerse en un segundo hacia lo extraordinario. Precisamente en la placidez aparente se oculta la semilla de lo imprevisible. En mi calidad de médico y cronista de las aventuras de Holmes, he aprendido a temer ese instante en que una carta, un visitante o incluso un simple golpe en la puerta desbaratan la rutina. Lo curioso es que mi amigo parece anticipar esos momentos con una calma casi sobrehumana. Donde yo presiento la irrupción de lo caótico, él detecta una oportunidad para poner a prueba la maquinaria de su intelecto. Y aunque más de una vez me he prometido disfrutar del silencio sin presentimientos, siempre acabo preguntándome, ¿qué sombra se oculta tras el siguiente timbrazo? ¿Qué rostro se asomará con urgencia al umbral? El sonido del aldabonazo me arrancó de mi ensimismamiento. Holmes dejó el arco a un lado, con un gesto que denotaba más expectativa que sorpresa. Un instante después, la señora Hudson nos anunció a una visitante. Entró en el cuarto una mujer de porte digno pero abatido, envuelta en riguroso luto. Su rostro, velado por un sombrero con crespón negro, revelaba ojos enrojecidos por el llanto y la vigilia. Su figura menuda parecía desmentida por la intensidad con que apretaba un objeto envuelto contra su pecho, como si se aferrara a él con desesperación. Holmes, con su habitual cortesía austera, le ofreció asiento sin pronunciar aún palabra. Yo percibí en la manera de caminar de la dama una urgencia que no era mera tristeza. Era el paso de quien se sabe perseguido por una amenaza invisible. Cuando finalmente levantó la vista hacia nosotros, su expresión me hizo comprender que aquel día de calma había concluido irremediablemente. Con evidente esfuerzo, la dama depositó sobre la mesa el paquete que sostenía, un bulto alargado y cuidadosamente cubierto por una tela oscura. Sus manos temblaban al retirarse, como si el contacto mismo con el contenido la perturbara. «Señor Holmes», dijo, con voz quebrada pero firme, «traigo aquí la causa de mi desvelo». Mi amigo inclinó apenas la cabeza, observando con ojos penetrantes aquel objeto antes de tocarlo. Yo, contagiado por la tensión de la mujer, experimenté una sensación inexplicable, como si lo oculto tras la tela encerrara un secreto siniestro. El silencio del cuarto se volvió denso,
interrumpido solo por la respiración agitada de nuestra visitante. Cuando al fin retiró la tela, apareció ante nosotros una pistola de aspecto militar, antigua pero en buen estado. La presencia del arma en aquel ambiente doméstico resultaba inquietante, y comprendí de inmediato que no se trataba de un simple recuerdo familiar. La señora, apretando un pañuelo contra los labios, tardó unos segundos en reunir valor para continuar. «Esa pistola», susurró, «estaba anoche sobre la repisa de mi salón. Nadie la tocó, y sin embargo, se disparó». Holmes no se movió, pero yo sentí un escalofrío recorrerme. «El proyectil», prosiguió ella, «alcanzó mortalmente a un caballero presente en mi casa, el señor Carroway. No hubo discusión ni provocación, solo un estruendo, humo en la estancia, y él, desplomado a mis pies. El timbre de su voz oscilaba entre la incredulidad y el terror. Yo la observaba, convencido de que la mujer no buscaba sensacionalismo, sino comprensión. Holmes, por su parte, dejó escapar un murmullo casi inaudible. «Un arma que dispara sin mano que la empuñe. Interesante». Su mirada se posó en la pistola como quien contempla un enigma vivo. Yo comprendí que aquella visita no era el relato de una viuda enlutada, sino el inicio de un caso en el que lo imposible amenazaba con convertirse en realidad. La señora Bailey permaneció unos instantes en silencio, como si las palabras se resistieran a abandonar sus labios. Finalmente, con un esfuerzo visible, comenzó a hablar. Su voz temblaba, y cada frase parecía arrancada con dolor. Nos dijo que la pistola, aquella misma que reposaba ahora sobre nuestra mesa, había pertenecido a su difunto esposo, un oficial del ejército que la había conservado como recuerdo de campaña. La trataba no como un arma, sino como reliquia de un tiempo en que la disciplina y el honor marcaban su vida. Holmes no emitió sonido alguno, y yo advertí cómo inclinaba apenas la cabeza, registrando cada matiz de la narración. El rostro de la dama se humedecía con lágrimas que ella no intentaba ya ocultar. Vi en ello una mezcla de duelo renovado y de miedo presente. El arma que había sobrevivido a guerras y fronteras había traído finalmente la desgracia a su propia casa, y aunque aún no había pronunciado palabras sobre la muerte acontecida, su voz llevaba ya la marca del espanto. Con un sollozo contenido, la señora prosiguió. Explicó que el caballero que había perdido la vida en su hogar era el señor Carroway, viejo amigo de la familia. Desde la época en que su marido servía en el regimiento, Carroway había frecuentado la casa, compartiendo sobremesas y confidencias. Era considerado casi un pariente, un visitante habitual cuya presencia no despertaba extrañeza ni recelo. Yo la escuchaba con creciente desconcierto. Había en su voz un matiz de afecto sincero, teñido ahora por la culpa de quien se siente responsable de una muerte que no entiende ni puede aceptar. Me pareció que su relato no buscaba disculpa, sino alivio. Al describir la escena, Carroway desplomado en el salón, el aire impregnado de humo, los criados gritando, su tono adquirió un dramatismo contenido que me heló la sangre, y comprendí que aquel crimen no solo había arrebatado una vida, sino también el frágil refugio de su viudez. Lo que siguió a continuación puso a prueba mis convicciones de médico y hombre práctico. La viuda afirmó con vehemencia que nadie había tocado la pistola. Se hallaba sobre la repisa de la chimenea, donde acostumbraba a reposar desde hacía años, y allí permanecía cuando se oyó la detonación. Ni ella ni el difunto habían tenido contacto con el arma. Sin embargo, el disparo resonó de improviso, cegador, como un trueno en la noche. Me vi obligado a mirarla con incredulidad, pues semejante declaración se alejaba de toda explicación razonable. Ella, al notar mi duda, reforzó su relato con gestos vehementes, asegurando que no hubo mano alguna, que el arma obró por sí misma, como si la voluntad del hierro hubiera despertado de golpe. Holmes, en cambio, permanecía sereno, los ojos fijos en la mujer,
como quien escucha un testimonio que no invalida, sino que encierra la clave de un misterio aún mayor. A medida que avanzaba, la voz de la señora Bale se fue quebrando, no ya por el dolor, sino por la vergüenza que la atenazaba. Su situación era insostenible. Viuda reciente, con un caballero muerto en su salón, enfrentada a la sospecha de la sociedad y a la fría mirada de las autoridades. El peso del qué dirán, más implacable que el propio duelo, se adivinaba en cada gesto. Yo percibía en ella una lucha interna que iba más allá del hecho mismo. Temía tanto el estigma social como la posibilidad de ser acusada de asesinato. Aquella doble presión, moral y judicial, la dejaba sin amparo. Observé cómo sus manos se crispaban sobre el pañuelo, como si quisiera aferrarse a un asidero invisible, y pensé en lo cruel que resulta la justicia de los hombres cuando se mezcla con el prejuicio. En su temblor reconocí no solo la fragilidad de una mujer enlutada, sino la de cualquier ser humano expuesto a un destino que no controla. Durante todo el relato, Holmes no interrumpió en ningún momento. Se mantenía en la penumbra de su sillón, con el mentón apoyado en los dedos entrelazados, observando con la intensidad de un anatomista que diseca sin tocar. Solo yo advertí que, en 2 ocasiones, su mirada descendió discretamente hacia el guante izquierdo de la señora, colocado con descuido sobre su regazo. Cuando ella terminó, exhausta, Holmes se inclinó hacia la mesa donde reposaba el estuche del arma. Sus dedos, ágiles y precisos, recorrieron la superficie de cuero, deteniéndose en una marca imperceptible para cualquier otro. No pronunció comentario alguno. Apenas un leve resplandor en su mirada me indicó que había descubierto algo. Yo, intrigado, aguardaba en vano una explicación inmediata. Pero mi amigo, fiel a su método, prefirió guardar silencio, permitiendo que la incertidumbre se instalara en la estancia. Y comprendí que, aunque la viuda había hablado con sinceridad, Holmes había visto en su relato y en sus objetos algo que aún aguardaba el momento oportuno para ser revelado. El hogar de la señora Belle, al que fuimos admitidos aquella tarde gris, reflejaba con fidelidad la vida del hombre que lo había habitado. El salón principal estaba saturado de recuerdos castrenses, sables enmarcados, medallas en vitrinas, retratos de oficiales de uniforme, mapas amarillentos de antiguas campañas. Todo ello transmitía una disciplina austera, pero también un orgullo casi solemne. Para mí, médico acostumbrado a la sobriedad de mis propios aposentos, aquella acumulación de reliquias bélicas producía una impresión entre fascinación y melancolía, como si el espíritu del difunto todavía vigilara la estancia. Holmes, con paso contenido, recorrió el lugar sin emitir juicio alguno. Yo, en cambio, no pude evitar pensar que aquel salón cargado de memoria no era solo escenario de un crimen, sino el último testigo de un linaje marcado por la guerra. La pistola, pieza central de nuestra investigación, encajaba con naturalidad en ese entorno de recuerdos militares, como si hubiera encontrado allí su morada inevitable. Y, sin embargo, era precisamente en ese decorado familiar donde se había desatado el enigma más insólito. Mientras yo contemplaba un retrato ecuestre colgado sobre la chimenea, Holmes se inclinó hacia la pared cercana, examinando con una minuciosidad que no admitía distracciones. Allí, en un ángulo ligeramente oblicuo respecto a la repisa, se extendía una mancha oscura. Holmes rozó el contorno con la yema de un dedo enguantado y murmuró, casi para sí mismo: «Pólvora». El detalle, aparentemente insignificante, me desconcertó. El disparo, según la viuda, había provenido de la pistola sobre la repisa, pero la dirección de la mancha no coincidía con lo que cabría esperar de un proyectil disparado a corta distancia contra un hombre de pie. Era como si el fogonazo hubiera rebotado o provenido de una posición distinta. Holmes se incorporó sin añadir explicación. Su silencio me indicó que la mancha no era un simple residuo, sino un hilo más en la maraña de un plan cuidadosamente urdido.
Sobre la mesita baja, junto a un sillón de respaldo rígido, advertí la presencia de un vaso de cristal aún impregnado del olor acre del whisky. El líquido se había evaporado casi por completo, pero en el borde quedaban impresas huellas parciales, apenas discernibles bajo la luz mortecina que se filtraba por los visillos. Me incliné para observarlas mejor, con la vana esperanza de identificar su forma. No correspondían claramente ni a una mano femenina ni a una masculina. Parecían más bien fragmentos de un contacto apresurado, quizá el de alguien que había intentado borrar sus rastros sin lograrlo del todo. Señalé el hallazgo a Holmes, quien se limitó a asentir con gesto leve, como si ya hubiera anticipado mi descubrimiento. Aquellas huellas mudas me hicieron pensar en la fragilidad de la verdad. Tan solo un roce, apenas perceptible, podía delatar la presencia de un invitado indeseado. Y, sin embargo, en el conjunto del enigma, aquella prueba era todavía incompleta, como un susurro a medio pronunciar. Al alzar la vista, mis ojos se encontraron con el reloj de péndulo que dominaba el salón. La esfera, amarillenta por los años, señalaba con obstinación la hora de las 9:47, y el péndulo había cesado de oscilar. Pregunté a la señora Bailey si el reloj acostumbraba detenerse, a lo que ella respondió con un sobresalto. Nunca antes lo había hecho. El detalle me inquietó más de lo que quisiera confesar. Un reloj detenido no solo señala una hora, sino que congela un instante, fijando para siempre la memoria de un acontecimiento. Me pareció casi simbólico que la máquina del tiempo hubiese cesado en el mismo momento en que la vida del señor Carroway se extinguió. Holmes, que también lo había observado, deslizó una mirada fugaz hacia la viuda. No pronunció palabra, pero comprendí que aquel detalle, que para mí tenía resonancias casi poéticas, para él representaba una pista precisa dentro de la mecánica del crimen. Holmes, siempre inclinado hacia los ángulos menos evidentes, se detuvo junto a la alfombra persa que cubría el centro del salón. Con la punta de su bastón apartó ligeramente los pliegues, revelando un objeto metálico que brilló bajo la luz tenue. Era un casquillo vacío, diferente del ya conocido. Un segundo disparo, murmuré, con asombro contenido. Holmes lo tomó entre los dedos y lo examinó con un interés que me resultó inquietante. A juzgar por el desgaste, aquel casquillo había sido percutido antes del suceso fatal, quizá en un intento previo. La conclusión alteraba toda la lógica inicial. No se trataba de un único disparo, sino de una secuencia más compleja. El hallazgo, lejos de aclarar, añadía un grado más de misterio. ¿Quién había disparado antes y por qué no se mencionaba? Sentí que el piso firme bajo nuestros pies comenzaba a resquebrajarse, y que cada nueva prueba nos alejaba de la simplicidad aparente del relato de la viuda. En medio de nuestras observaciones, reparé en la figura del criado que aguardaba junto a la puerta. Sus manos retorcían el delantal con gesto ansioso, y sus ojos evitaban los nuestros con un nerviosismo apenas contenido. Respondía a las preguntas con frases breves, como si midiera cada palabra para no delatar más de lo necesario. Holmes lo miró una sola vez, y aquella mirada bastó para que el hombre palideciera. Yo, en cambio, sentí compasión. Era evidente que aquel muchacho ocultaba algo, no por malicia, sino por temor. El secreto que guardaba pesaba sobre su conciencia como una losa, y su silencio nos anunciaba que la verdad de aquella casa era todavía más enrevesada de lo que habíamos supuesto. El regreso desde la residencia de la señora Bailey transcurrió bajo un cielo sin estrellas, y el traqueteo del carruaje parecía acentuar el silencio entre nosotros. Yo me recosté en el asiento, fatigado por la tensión acumulada, mientras Holmes permanecía inmóvil, los ojos fijos en la oscuridad exterior. La penumbra de aquel reducido espacio favorecía una intimidad singular, como si las paredes mismas del coche resguardaran los primeros destellos de su razonamiento.
Sabía bien que mi amigo utilizaba esos trayectos para ordenar sus impresiones y que pronto rompería el silencio con alguna observación inesperada que trastocaría por completo el sentido de lo ocurrido. No tardó en hablar. Con voz baja, casi confidencial, Holmes sugirió que la pistola no había obrado por azar, sino mediante un artilugio previamente dispuesto. Un resorte, una cuerda tensada, quizá un peso cuidadosamente equilibrado. Enumeraba con calma, como quien repasa mentalmente un catálogo de posibilidades. Según él, todo indicaba que alguien había preparado el arma para que se disparara sin necesidad de intervención directa. Yo escuchaba con perplejidad, pues semejante hipótesis parecía sacada de una novela de artificios. Sin embargo, la serenidad con que Holmes lo planteaba me hizo comprender que no era mera especulación, sino conclusión preliminar sustentada en las huellas que había observado. El crimen, por tanto, dejaba de ser un accidente inexplicable para convertirse en la obra calculada de una mente previsora. Tras una pausa, Holmes añadió una observación aún más inquietante. El señor Carroway, víctima del disparo, quizá no había sido el verdadero objetivo. Lo dijo con tal aplomo que la frase quedó suspendida en el aire como una amenaza silenciosa. Si el mecanismo estaba preparado con antelación, el azar pudo haber alterado la víctima prevista. El pensamiento me estremeció. Significaba que la señora Bale podía haber sido el blanco original, o incluso otra persona presente en la casa. La sombra del crimen se ensanchaba así más allá del salón, proyectando su duda sobre cada figura que lo había habitado. Yo, que había presenciado la escena con ojos de hombre práctico, no podía evitar resistirme. El disparo, me dije, podía explicarse por causas menos siniestras. Un defecto del metal, un resorte debilitado por los años, un accidente doméstico como tantos que había atendido en mi carrera de médico. Compartí estas consideraciones con Holmes, no sin cierta inseguridad, pues conocía su desdén por las explicaciones fáciles. Él me escuchó con cortesía, sin interrumpir, pero en la fijeza de su mirada comprendí que mis palabras no lograban conmover su convicción. Yo hablaba desde el deseo de hallar consuelo en lo fortuito, él desde la certeza de que nada en aquel salón había sucedido sin una intención precisa. Finalmente, Holmes se inclinó hacia mí y con un tono aún más grave señaló lo que llamó la disonancia moral en el relato de la señora Bale. Ella había relatado con detalle la presencia de Carroway, el lugar del arma y las circunstancias del disparo, pero había evitado toda mención a la naturaleza de su relación con el difunto. Esa omisión, dijo Holmes, no es un descuido, sino una elección. Allí donde la verdad se silencia, suele anidar la clave del enigma. Yo recordé la expresión de la viuda, mezcla de vergüenza y miedo, y comprendí que, más allá de la mecánica del disparo, existía una red de emociones y secretos personales que todavía no habíamos penetrado. El caso no era solo un rompecabezas técnico, era, ante todo, un drama humano. El camino nos condujo hacia Whitechapel, barrio de calles estrechas y adoquines húmedos que reflejaban la escasa luz de los faroles. El aire estaba impregnado de un olor metálico, mezcla de herrumbre y carbón, propio de una zona entregada a los oficios manuales. Al pasar frente a talleres de cerrajeros y de fundidores, noté la mirada recelosa de los transeúntes, gentes endurecidas por la penuria y la violencia cotidiana. Holmes avanzaba sin mostrar la menor incomodidad, como si conociera aquellas callejuelas desde antiguo. Yo, en cambio, sentía cierta aprensión, pues cada esquina parecía albergar un secreto que prefería permanecer oculto. Fue en ese ambiente sombrío donde nos detuvimos finalmente ante la discreta tienda del armero, cuya fachada, ennegrecida por el humo, parecía guardar dentro un silencio expectante. El dueño del establecimiento, un hombre de manos curtidas y ojos velados por los años, nos recibió con una mezcla de respeto y desconfianza.
Holmes se presentó con su sobriedad habitual y el nombre del difunto esposo de la señora Vail pareció conmover al armero, que lo recordaba como cliente fiel y caballero honorable. Nos mostró algunos de los trabajos realizados para él: reparaciones minuciosas, grabados personalizados y un cuidado especial por las armas de reglamento. Hablaba con el tono de quien evoca a un amigo ausente, y yo advertí en su voz un matiz de melancolía. Holmes escuchaba sin apartar la vista del mostrador, registrando cada palabra como si formara parte de un testimonio judicial. Lo que para mí eran simples recuerdos, para él eran piezas de un engranaje más amplio. Fue entonces cuando el armero, tras examinar el arma llevada por la viuda, arqueó las cejas con evidente sorpresa. Explicó que aquella pistola no se hallaba en su estado original. Alguien había incorporado un mecanismo de resorte en el interior del gatillo, de tal modo que un leve movimiento externo podía accionar el disparo sin necesidad de presión directa sobre la empuñadura. Holmes tomó el arma entre sus manos y, con la delicadeza de un cirujano, corroboró la explicación. La modificación era tan ingeniosa como peligrosa. Bastaba un hilo, una presión lateral o incluso un golpe accidental para liberar la fuerza contenida en el resorte. «Un artificio deliberado», dijo mi amigo con voz grave. «Ningún accidente explica esta alteración. A mí me recorrió un escalofrío al imaginar el arma convertida en una trampa silenciosa, dispuesta a cumplir con un propósito que aún no alcanzábamos a descifrar». De regreso hacia el centro, nos encontramos con el inspector Lestrade, siempre dispuesto a intervenir en los casos que despertaban interés en Scotland Yard. Su saludo fue breve, y su semblante reflejaba un escepticismo que conozco bien. Tras escuchar una síntesis de los hechos, no tardó en declarar que las pruebas apuntaban directamente hacia la señora Vale. El arma era suya, la víctima murió en su salón, y no hay testigos que respalden su versión, sentenció. Holmes, sin alterar el tono, replicó que las apariencias suelen ser las más engañosas de las pruebas, pero Lestrade, con su habitual obstinación, insistió en que la justicia se inclina por lo evidente, no por lo hipotético. Yo observaba el cruce de miradas entre ambos con cierta inquietud, pues sabía que esa diferencia de criterios podía acarrear consecuencias graves para nuestra atribulada cliente. En los días siguientes, comenzaron a llegar a nuestros oídos ciertos rumores inquietantes. Se decía que existía un sobrino del difunto esposo de la señora Vail que esperaba beneficiarse de una considerable herencia. Algunos insinuaban que las relaciones familiares habían sido tensas y que la viuda representaba un obstáculo para la plena posesión de los bienes. Holmes escuchó estas habladurías con la misma calma que dedica a un dato científico, sin dejarse arrastrar por el colorido de la especulación. Yo, en cambio, no podía evitar sentir que el caso adquiría un matiz cada vez más enrevesado. La sombra de la codicia se mezclaba con la del crimen, y cada nuevo nombre introducía una posibilidad distinta en la trama. Al reflexionar sobre todo lo recogido en nuestras pesquisas, tuve la impresión de que, lejos de aproximarnos a la claridad, nos internábamos en un laberinto aún más sombrío. Cada testimonio, cada hallazgo, en vez de disipar dudas, añadía capas de sospecha. Holmes permanecía sereno, como si esa acumulación de sombras no hiciera sino confirmar la existencia de un patrón invisible. Yo, sin embargo, sentía en mi interior el peso de la incertidumbre, y presentía que el desenlace no sería menos trágico de lo que ya había ocurrido. La atmósfera en la casa de la señora Bailey había cambiado desde nuestra primera visita. Al reunir a los criados en el salón, advertí un silencio cargado de aprensión, como si cada palabra que estaban a punto de pronunciar pudiera volverse contra ellos. El mayordomo, hombre de porte rígido y modales impecables, se mantenía erguido, aunque sus manos entrelazadas revelaban cierta tensión. La doncella, en cambio, parecía luchar por contener el temblor de sus dedos y desviaba la mirada cada vez que Holmes la observaba. Mi amigo,
Con la serenidad que lo caracterizaba, no necesitó elevar la voz. Sus preguntas, formuladas con precisión quirúrgica, parecían abrir grietas en la compostura de aquellos servidores. El murmullo lejano de la calle se apagaba en comparación con aquel silencio expectante, en el que cada respuesta aguardaba con la densidad de una confesión. Yo mismo sentía que nos encontrábamos en el umbral de una verdad aún oculta, aunque los labios de los criados se resistieran a liberarla. Fue la doncella quien cedió primero, su voz quebrada por el miedo y la lealtad dividida. Admitió que, en la noche previa al crimen, había oído una discusión en el salón entre el señor Carroway y la señora Bailey. Los tonos se alzaron hasta lo que describió como un reproche airado, centrado en un sobresellado. Al repetir esas palabras, la joven vaciló, consciente de la gravedad de su confesión. Yo observé cómo se aferraba al delantal con gesto convulso, como si en él encontrara el valor que le faltaba. En sus ojos había más terror que malicia. Se trataba del miedo de quien ha escuchado demasiado y teme las consecuencias de contarlo. Holmes, en lugar de presionarla, asintió apenas, concediéndole la tranquilidad de saber que su testimonio había sido recibido y comprendido. Aquel detalle, insignificante para cualquiera, se convertía ahora en un hilo crucial dentro de la trama. El mayordomo, hasta entonces imperturbable, se mostró más reticente. Ante las preguntas de Holmes, confesó al fin que alguien había visitado la casa en secreto el mismo día del crimen. No supo, o no quiso, precisar la identidad de esa persona, pero admitió haber abierto la puerta de servicio a un caballero que pidió ser recibido sin testigos. Su relato estaba impregnado de reservas. Hablaba con frases medidas, vigilando cada palabra como quien pisa un terreno minado. Yo advertí en su rostro la lucha entre el deber de proteger la reputación de la casa y el peso de la verdad que se filtraba a pesar suyo. Holmes, con una leve inclinación de la cabeza, dejó entrever que aquella admisión, aunque incompleta, era suficiente para abrir una senda de sospechas más vasta de lo que habíamos imaginado. El eco de ambos testimonios desembocaba en una misma dirección. Un sobre, aparentemente de gran importancia, había desaparecido tras la visita secreta y la acalorada discusión. Aun sin conocer su contenido, la sola existencia de ese objeto añadía un motivo claro al crimen. El sobre se alzaba como una pieza invisible que todos mencionaban con temor, pero que nadie se atrevía a describir con exactitud. Yo me preguntaba qué podía contener: un documento comprometedor, una confesión escrita, o quizá un secreto militar vinculado al pasado del esposo de la viuda. Holmes permanecía en silencio, los ojos entrecerrados, como si las palabras de los criados hubieran confirmado una sospecha que ya bullía en su mente desde el inicio del caso. El vacío que dejaba, ese sobre era tan elocuente como cualquier prueba tangible. Cuando los criados se retiraron, noté en Holmes un destello de satisfacción discreta. Habían dicho lo suficiente para alimentar su razonamiento, aunque no todo lo que sabían. Yo, en cambio, sentí que ambos ocultaban fragmentos esenciales, no por complicidad, sino por miedo. El mayordomo y la doncella parecían cargar con secretos que temían pronunciar, y esa reticencia los volvía piezas ambiguas en nuestro tablero. Reflexioné entonces sobre lo difícil que resulta, incluso para los inocentes, sostener la verdad cuando ésta amenaza con arruinar la seguridad de su mundo. Aquel silencio, más que sus palabras, revelaba la magnitud de la intriga que rodeaba la muerte del señor Carroway. Regresamos a la residencia de la señora Bale, bajo el amparo de la noche. Las calles, desiertas y envueltas en neblina, nos condujeron hasta aquella vivienda, que ya no era solo escenario de duelo, sino también de sospecha. La viuda, a quien Holmes había persuadido de ausentarse por unas horas, dejaba la casa vacía y silenciosa, como si aguardara a que los secretos de sus muros fueran desvelados. Al franquear la puerta,
un aire frío recorrió el salón. Las lámparas, apagadas, nos obligaron a valernos de la débil luz de un farol de bolsillo. Todo conservaba el mismo orden: la repisa con su arma maldita, el reloj detenido en su hora inexorable, los muebles que parecían vigilar en la penumbra. Aún así, había en la atmósfera una tensión distinta, la expectativa de que bajo aquella quietud dormía un peligro que apenas empezábamos a intuir. Holmes, que rara vez se deja impresionar por la solemnidad del silencio, se dirigió sin vacilar hacia la ventana lateral del salón. Con el farol inclinado, iluminó el alféizar y la franja de tierra húmeda que lo rodeaba. Allí, impresas con nitidez en el barro, se distinguían huellas recientes de botas. El barro reseco en los bordes indicaba que habían sido marcadas tras una lluvia breve, sin duda posterior a la noche del crimen. Me incliné para observarlas y sentí un escalofrío. Eran huellas profundas, de alguien que había aguardado tiempo suficiente en aquella posición. Holmes las midió con la vista y murmuró: «Un visitante no invitado». La expresión carecía de dramatismo, pero encerraba la certeza de que la muerte de Carroway no había sido fruto del azar ni de un plan simple. Había un tercero que rondaba aquella casa con intenciones ocultas. Mientras Holmes seguía absorto en el rastro, yo, llevado por un presentimiento, me asomé hacia la calle. Allí, entre la bruma que ascendía del adoquinado, me pareció distinguir la silueta de un hombre inmóvil, observándonos a la distancia. No avanzaba ni retrocedía. Simplemente estaba allí, como una sombra sin voz. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Apenas aparté la vista un instante, la figura se deshizo entre la niebla, como si nunca hubiera existido. Dudé de mis propios sentidos, pero la persistencia de la inquietud me indicó que no era un espejismo. No se trataba de un curioso casual. Era alguien que vigilaba la casa, y quizás a nosotros mismos, con un propósito que todavía se ocultaba tras la cortina de humo nocturno. Holmes, indiferente a mi perturbación momentánea, concentraba su atención en la chimenea del salón. Con el bastón, removió las cenizas acumuladas en el fondo, y de entre ellas extrajo un fragmento ennegrecido de papel, chamuscado en los bordes, pero aún legible en parte. Lo sostuvo bajo la luz del farol, revelando caracteres incompletos, apenas unas frases entrecortadas que bastaban para helar la sangre. Eran palabras de amenaza, dirigidas sin duda al señor Carroway, menciones veladas a un pago pendiente, a un secreto compartido que no debía salir a la luz. Aquella carta, destinada al fuego, sobrevivía como un testigo mutilado, una voz del pasado reciente que señalaba con claridad hacia un trasfondo turbio. Yo la observaba con el desconcierto de quien entiende que el crimen no era solo personal, sino parte de un conflicto mucho más profundo. El hallazgo del papel, unido a las huellas en el barro y a la silueta fugaz en la calle, dibujaba una red de sombras que rodeaban a la señora Bailey con inquietante proximidad. Ya no se trataba solo de esclarecer un mecanismo de disparo o de desmentir una acusación precipitada. Había fuerzas ocultas, activas todavía, que acechaban a nuestra cliente. Percibí en Holmes una concentración férrea, como si cada nueva pista confirmara la gravedad de lo que él ya había sospechado desde el principio. Yo, en cambio, sentí que el aire mismo de la casa se volvía más opresivo, cargado de una amenaza invisible. No estábamos ante un enigma resuelto, sino ante un peligro que crecía en silencio, aguardando su momento para revelarse. La mañana de la reunión en Baker Street se presentó con un aire cargado de expectación. Holmes había dispuesto cada detalle con el mismo rigor con que un general prepara un consejo de guerra. En nuestro salón se congregaron la señora Bailey, sombría y fatigada, Lestrade, de semblante inflexible, y el sobrino del difunto, un joven de modales refinados, aunque marcado por una impaciencia que no lograba disimular. Yo percibí en la atmósfera una tensión densa, como si cada uno aguardara con recelo el golpe decisivo. Holmes, sentado en su sillón habitual,
parecía dueño absoluto de la escena. Sus ojos se movían con precisión entre los presentes, y el silencio que mantenía obligaba a todos a enfrentarse a su propio nerviosismo. Sentí entonces que no se trataba de una simple conversación, sino de un examen donde cada gesto y palabra podían sentenciar un destino. Cuando Holmes habló al fin, lo hizo con la serenidad de quien expone una verdad evidente. Declaró que la pistola no había disparado por accidente, sino que había sido manipulada con deliberación. Describió, paso a paso, el mecanismo de resorte oculto que convertía el arma en una trampa letal. La explicación, lejos de sonar fantástica, estaba impregnada de lógica irrefutable. Mostró cómo un leve contacto podía accionar el gatillo y cómo tal artificio había sido concebido no para la defensa, sino para el engaño. La señora Bailey escuchaba con ojos desorbitados, mientras Lestrade fruncía el ceño, como quien ve tambalearse la simplicidad de su acusación. El sobrino, por su parte, se removía en su asiento con inquietud apenas contenida. Yo observaba la escena con una mezcla de fascinación y desasosiego. El crimen revelaba ahora un diseño perverso, calculado para sembrar confusión desde el principio. Holmes no permitió que el silencio se prolongara. De su portafolio extrajo el fragmento ennegrecido que habíamos hallado en la chimenea. Lo desplegó sobre la mesa y bajo la luz del mediodía los caracteres mutilados resultaban aún más ominosos. Leyó en voz clara las frases entrecortadas que hablaban de deudas pendientes y de amenazas veladas, dirigidas sin equívoco contra Carroway. El efecto en los presentes fue inmediato. La viuda dejó escapar un suspiro que parecía confirmar antiguos temores. Lestrade, con gesto incrédulo, trató de restar importancia, aunque no pudo ocultar su interés, renovado. En cuanto al sobrino, noté un destello de incomodidad en sus facciones, como si aquel pedazo de papel pusiera en riesgo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Para Holmes, en cambio, no era sino una pieza adicional en el tablero, suficiente para demostrar que la muerte de Carroway no podía reducirse a un accidente fortuito. La atención se dirigió inevitablemente hacia el sobrino, cuya herencia y proximidad al difunto lo convertían en figura de interés. Interpelado por la mirada penetrante de Holmes, el joven se apresuró a declarar su inocencia. Habló con firmeza, pero su voz tenía un temblor apenas perceptible, propio de quien se defiende más por orgullo que por convicción. Negó haber tocado el arma, negó conocimiento de la carta y negó toda disputa económica con Carroway. Sin embargo, cada negación parecía demasiado ensayada, como si las hubiese preparado con antelación. Yo lo observaba con el ojo clínico de quien busca síntomas: sudor en la frente, respiración entrecortada, manos crispadas sobre el bastón. No podía afirmar su culpabilidad, pero era evidente que aquel muchacho estaba atrapado en un círculo de sospechas que él mismo no lograba disipar. Holmes, lejos de pronunciar una acusación definitiva, adoptó un tono de fría prudencia. Señaló que aún quedaban piezas sueltas en el rompecabezas y que apresurarse a señalar culpables sería tan imprudente como ignorar la evidencia. Su mirada se deslizó de la viuda al sobrino y del sobrino a Lestrade, como si repartiera el peso de la duda entre todos por igual. Yo comprendí entonces que, para mi amigo, la reunión no era el desenlace del caso, sino una maniobra estratégica, un modo de medir reacciones, de provocar grietas en las defensas de cada uno. La verdad se hallaba próxima, sí, pero aún se ocultaba tras un velo que solo el tiempo y su infalible método se encargarían de rasgar. Nunca olvidaré la tensión que reinaba en aquel salón cuando Holmes, tras largos minutos de mutismo, se puso en pie para hablar. Nadie se atrevía a interrumpir el silencio. La señora Bailey, con los labios apretados, Lestrade, expectante pero incrédulo, y el sobrino, inquieto bajo la mirada implacable del detective. Yo mismo contenía la respiración, pues conocía la solemnidad de esos instantes en que mi amigo estaba a punto de desplegar la verdad como si se
tratase de un tapiz cuidadosamente tejido. La atmósfera parecía impregnada de electricidad, y cada gesto adquiría un significado desmesurado. Holmes permanecía erguido, el rostro severo, y su voz, cuando por fin se dejó oír, resonó con una calma tan firme que nadie pudo dudar de que lo que estaba a punto de pronunciar sería definitivo. Holmes comenzó su exposición sin grandilocuencia, como quien describe un experimento científico. Explicó que la pistola, lejos de dispararse por sí sola, había sido modificada con un resorte oculto que permitía accionar el gatillo sin necesidad de la mano. Con gestos mesurados, ilustró cómo una cuerda o un peso podían tensar el mecanismo hasta liberarlo con precisión calculada. A cada palabra, los presentes parecían sumirse más en un asombro cargado de incomodidad. Holmes indicó cómo el ángulo de la pólvora en la pared y la posición del casquillo hallado en la alfombra demostraban que el arma no había sido usada de forma convencional. Todo encajaba. El artificio había sido dispuesto para simular un ataque espontáneo y al mismo tiempo para encubrir la intención verdadera. Yo observaba aquella explicación con la admiración que siempre me provocaba la mente de mi amigo. Donde los demás veíamos azar y confusión, él desvelaba la precisión de un plan calculado con frialdad. Fue entonces cuando Holmes, con un tono más grave, pronunció la revelación que nos dejó sin habla. El responsable de tal artificio no era la viuda ni su sobrino, sino el propio señor Carroway. Había preparado la trampa para fingir un atentado contra la señora Bale y así someterla a un chantaje sutil. El objetivo no era matarla, sino aterrorizarla, colocándola bajo el peso de un secreto que él mismo manipularía a su favor. Al oírlo, la viuda palideció, como si en su interior se confirmara un temor que había preferido callar. Lestrade se removió incómodo en su asiento, incrédulo ante la idea de que la víctima hubiese sido también el artífice de la amenaza. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de repulsión y compasión. Repulsión por el engaño, compasión por la ironía fatal que aguardaba en el desenlace. Holmes prosiguió con la lógica inexorable de sus deducciones. Carroway, en su soberbia, había confiado en el resorte oculto para simular el disparo en el momento preciso. Pero el artificio, sujeto a la imprecisión de la mecánica, se activó antes de lo previsto. El proyectil, destinado a rozar apenas y provocar alarma, lo alcanzó de lleno, convirtiéndolo en víctima de su propio engaño. El salón entero parecía contener la respiración ante la ironía de ese destino. El hombre que había querido manipular la verdad quedó atrapado por la misma mentira que había urdido. Aquel error de cálculo transformó un chantaje en tragedia y un ardid en crimen. Holmes expuso los hechos con su habitual serenidad, sin un ápice de triunfo en la voz, como si la lección se explicara por sí sola. El veredicto de Holmes liberaba a la señora Bale de toda acusación formal. Ella no había tenido parte alguna en la manipulación del arma ni en la muerte del señor Carroway. Sin embargo, lejos de iluminar su rostro con alivio, la noticia dejó en su semblante una sombra aún más honda. Comprendía que, aunque la justicia la absolviera, el escándalo social no se borraría jamás. Sería recordada como la viuda en cuya casa un caballero había encontrado la muerte en circunstancias turbias. Vi en sus ojos un cansancio que trascendía el presente. Era el peso de la vergüenza impuesta por un mundo que juzga con más dureza que los tribunales. Holmes, al observarla, guardó un silencio respetuoso. No había lógica que pudiera ofrecer consuelo a un corazón marcado por semejante desgracia. Yo, testigo de aquella escena, no pude evitar clavar la vista en la figura de la viuda. Su postura erguida y su semblante resignado me revelaban la entereza de quien acepta un destino cruel. No había lágrimas ni exclamaciones, solo una frialdad que, lejos de ser indiferencia, era el refugio de un alma herida más allá de todo alivio. Comprendí en ese instante que la verdad, aún necesaria, no siempre trae redención. La justicia puede absolver, sí,
pero el recuerdo persiste como un espectro que acompaña a los inocentes hasta el final de sus días. Y mientras Holmes, con la calma de su genio satisfecho, guardaba silencio, yo reflexionaba sobre el precio que la verdad impone a quienes la reciben. La tarde en que dimos por concluido el caso, el aire de Baker Street se presentaba singularmente apacible. La niebla londinense, tan propicia a los misterios, había cedido a un cielo despejado, y el murmullo de los carruajes llegaba amortiguado por la distancia. Al regresar al Chimendobede 221B, experimenté una sensación de recogimiento, como si aquel lugar fuera un refugio natural tras la tempestad moral que acabábamos de atravesar. Holmes, fiel a su costumbre, se dejó caer en su sillón con gesto absorto y encendió la pipa sin pronunciar palabra. Yo me acomodé frente a él, todavía bajo el peso de las impresiones recientes. La serenidad de nuestro entorno contrastaba con la agitación de mi pensamiento. No era la primera vez que, tras la resolución de un enigma, me encontraba meditando más en sus consecuencias humanas que en la elegancia de la deducción. Entre nosotros se extendía un silencio que no era de incomodidad, sino de mutua comprensión. Al dejar que el silencio se prolongara, me descubrí reflexionando sobre la crudeza de la verdad. Muchas veces había pensado que la incertidumbre es lo que mayor tormento causa al espíritu. Sin embargo, aquella jornada me había demostrado lo contrario. La señora Vale, mientras pesaba sobre ella la sospecha del crimen, conservaba al menos la esperanza de que todo se aclarase en su favor. Mas cuando supo que había sido víctima de un chantaje urdido por alguien cercano y muerto en su propia casa por su propia artimaña, esa esperanza se tornó en un conocimiento devastador. Me dije que existen dolores que no provienen de la duda, sino de la certeza, y que, en ocasiones, la revelación de la justicia arranca de raíz la última ilusión que sostenía a los inocentes. Comprendí entonces que el trabajo de Holmes, aunque noble en su propósito, no siempre concede alivio a quienes buscan en él redención, sino que desnuda la vida de sus engaños, dejando a los hombres frente a una realidad insoportable. Holmes interrumpió mi reflexión con una frase pronunciada con la calma de quien dicta un axioma. La lógica puede absolver, Watson, pero no puede consolar. Sus palabras, sencillas y desnudas, resonaron en el silencio de la estancia con la fuerza de una sentencia irrevocable. No había en ellas crueldad, sino una constatación serena de los límites de su propio arte. Lo observé mientras exhalaba lentamente el humo de su pipa, y advertí en su mirada un destello de cansancio intelectual, como si, aun habiendo triunfado la razón, quedara un sabor amargo en la victoria. Comprendí entonces que mi amigo no ignoraba las dimensiones humanas de sus deducciones, simplemente las aceptaba como una fatalidad inevitable, convencido de que su misión no era suavizar los dolores del alma, sino descubrir los hechos tal cual eran. Era una filosofía implacable, pero también, en cierto modo, profundamente honesta. Aquella noche, antes de retirarme, mi pensamiento se dirigió una vez más hacia la figura de la señora Vale. La imaginé en su casa silenciosa, rodeada de objetos que ahora se le antojarían recuerdos envenenados: el retrato de su esposo, las reliquias militares, el salón donde un amigo había caído muerto por su propia intriga. Aunque exonerada por completo, quedaba marcada de por vida por una tragedia cuyo eco resonaría en cada visita social, en cada mirada inquisitiva de la buena sociedad londinense. Vi entonces con claridad que la venganza, aun cuando fracasa en sus propósitos, deja tras de sí un vacío que ninguna justicia puede colmar. La señora Vale cargaba con una inocencia reconocida, pero al mismo tiempo con una deshonra imposible de disipar. Y mientras la noche caía sobre Londres, comprendí que la verdadera condena no había recaído sobre el conspirador muerto, sino sobre la viuda que, sin culpa alguna, debía habitar la soledad impuesta por un mundo inflexible. Al cerrar estas páginas de sombras y silencios,
me queda la certeza de que la verdad, aun revelada, nunca se muestra del todo pura. Entre la justicia y la memoria siempre queda un resquicio de duda, un eco de lo no dicho, una herida que la lógica no puede curar. Quizás el misterio, más que en los hechos, habite en los corazones que los padecen. Y tú, que has acompañado cada paso de esta investigación, ¿crees que la verdad descubierta fue realmente la única posible? ¿O que aún quedaba algo oculto bajo la niebla? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te ha hecho reflexionar, acompáñanos dejando tu like, compartiéndola con quien disfrute del misterio tanto como tú, y suscribiéndote para no perder las próximas intrigas. Tu voz es parte de este viaje, y cada comentario abre nuevas puertas al enigma.